Dios bendiga sus vidas en el santo nombre de Jesús. Bienvenidos a propósito de vivir según el plan de Dios para cada uno de aquellos que Él creó conforme a su voluntad divina. Cuánto agradezco la oportunidad de que estemos juntos en un programa que estoy seguro va a bendecir a todo el que lo vea. Como invitado tengo a una persona con un currículum realmente extraordinario. Y ustedes que me conocen saben que cuando digo esas palabras con humildad en mi corazón es porque realmente es esa persona que está como invitada, alguien que ha hecho del nombre que es sobre todo nombre, algo hermoso a través de los años. Y no solamente en lo que es nuestra iglesia cristiana evangélica, sino alrededor de muchas empresas que también han sido beneficiadas con sus conocimientos. Por lo tanto, se trata de un programa donde nuestra superación personal, el crecimiento del potencial que Dios tiene para usted, puedo asegurarle que tendrá un gran valor el atender como Dios anhela los consejos, las expresiones que nuestro invitado, que es pastor, también le dará. Permítanme hablar un momento de él. El perfil personal del pastor Juan Fernando Jiménez es a partir de que, como mercadólogo, estuvo estudiando en el sistema educativo del sur de California, donde se graduó. Estratega del programa de administración estratégica Chase INCAE en Costa Rica. Coach ejecutivo certificado por la International Coaching Community en Londres, Inglaterra. Coach de equipos de alto rendimiento, certificados también por la ICC de Londres. Allí comenzó una vida de gran bendición para muchos. Tiene una experiencia como coaching muy grande. Y en cuanto a la parte empresarial que anteriormente mencioné, ha sido director fundador de capacitahoy.com, director fundador de Vortex, consultoría, asesoría en temas comerciales y programas de capacitación y aprendizaje empresarial. Director general y fundador de Hillcrest Latinoamérica, programas de capacitación corporativa, coaching. Algunos de los clientes locales, regionales e internacionales son CBC, 17 bancos, incluyendo el Vanguard, Natura Aceites, 5 clientes en México, BDF Latinoamérica, el Banco Interamericano de Desarrollo, el World Bank, Walmart, Kearns, SMI o CMI, Nestlé, USAID, Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica, CDC, RICO, SEMPRO, proyectos de Mindset gerencial con muchas horas de actividad para bendición de tanta gente. Ha estado asesorando a la compañía farmacéutica Merck y 130 empresas más. Director general y fundador del Grupo Plan B, que es una consultoría. Con todo esto podemos ya entender que usted, querido hermano, que estará viendo y escuchando a Juan Fernando Jiménez, también va a ser bendecido como el Señor lo ha decidido. Las juntas directivas a las que él ha pertenecido no puedo obviarlas. Director de la Junta Directiva de la Asociación de Gerentes de Guatemala en 1999. Director en la Junta Directiva de AmCham, la Cámara de Comercio Norteamericana en Guatemala. Director de la Junta Directiva Guatemala Próspera. Presidente de la Cámara de Comercio Guatemala, California. Presidente del capítulo administrativo de la IEE Guatemala.
vocal y asesor de 3 juntas directivas de la empresa privada y director en junta directiva de la Asociación de Gerentes de Guatemala en el período 2021-2022. Tiene mucha experiencia en docencia, gracias a nuestro Señor. Ha estado en muchos proyectos igualmente que ha desarrollado y tiene algo muy interesante para mi corazón. Fiel creyente de que las personas pueden aportar integralmente una visión organizacional, intelectual y espiritualmente, logrando no solo el alcance de las metas económicas, sino que al mismo tiempo poder trascender como personas, profesionales y ciudadanos. Creo que esto puede ser solamente inspirado por el Señor, ya que nos dotó de muchos talentos, dones, habilidades y destrezas que si aprendemos a usarlos verdaderamente, seremos satisfechos nosotros mismos y agradecidos con Dios por la forma en que Él nos hizo. Guiado por premisas principales que incluyen una fe cristiana, la oportunidad y entender que todo puede ser mejorado, encontrando los elementos y los jugadores o participantes correctos. El liderazgo no es saberlo todo, pero sí estar claros de cuál es la ruta que se debe tomar y hacer. Y en el perfil eclesiástico, que es en su mayoría lo que ustedes han visto en Propósito de Vivir, puedo decirles que Juan Fernando es pastor, licenciado por la United Brethren of God, registrado y certificado por el gobierno estatal de California. Licenciado en estudios teológicos por la Latin University de los Estados Unidos de Norteamérica. Es director ejecutivo de The Kingdom Ministries, Ministerio del Reino, ministerio dedicado al desarrollo de programas que compartan y permitan llevar la palabra de Dios, sus promesas de salvación y la oportunidad de conocer más de la misma oportunidad de mejorar nuestra relación personal con Él. Esto se logra por medio de actividades diseñadas y dirigidas a múltiples grupos demográficos, así como a los pastores y líderes de la comunidad cristiana latinoamericana. Este ministerio, The Kingdom Ministries, ya cuenta con un proyecto de orientación social denominado De Corazón a Corazón, que conecta los donativos, buena voluntad y amor de las personas y grupos sociales con la necesidad de las organizaciones sin finalidad de lucro que trabajan a favor de la niñez guatemalteca con suma necesidad y extrema pobreza. Adicionalmente, en el área de actividades orientadas a iglesias, pastores y líderes cristianos que trabajan con la Iglesia de Jesús por medio de series de conferencias, asesorías y mentorías, especialmente en las áreas de gobierno organizacional de sus iglesias. Tanto en Guatemala, más de 700 iglesias de la Iglesia de Dios Evangelio Completo y otras iglesias independientes. En México, como en los Estados Unidos de Norteamérica, aproximadamente 100 iglesias. Pastor ejecutivo de The Kingdom Church. Asesor del Comité Ejecutivo del Distrito Central de la Iglesia de Dios Evangelio Completo. Asesor y coach del director del programa de la juventud de la generación emergente para la Iglesia de Dios Evangelio Completo en Guatemala. Asesor conferencista para la Asociación de Pastores Evangélicos de Zacatepeques. Conferencista para la Libet. Conferencista para estratega del apóstol Abelar en Quetzaltenango. Y ahora
asesor de múltiples iglesias en Venezuela, Centroamérica, México y Estados Unidos. Autor y escritor de múltiples materiales de apoyo para las iglesias, 2 manuales de matrimonios, estudio exhaustivo de Romanos, 6 guías de desarrollo de la iglesia en la crisis y más. Participante del programa de emprendedores dentro del programa educativo profesional de Canal 27, FOBE, donde ha contribuido de manera tan linda, por solo amor, para bendecir a muchos que desean superación en sus empresas, en sus negocios, en lo que están llevando a cabo por la gracia de Dios. He sido anfitrión del programa Inspiración por la Familia con Juan Callejas, el licenciado Juan Callejas, gran amigo cercano del Canal 27. Pastor también invitado en el segmento diseñado para funcionar en la revista matutina de Canal 27, Buenas Nuevas de Esperanza, produciendo 10 episodios. Todo lo que he dicho no podía dejarlo de decir. Lo que sucede es que cuando Dios ha permitido a una persona ser un instrumento de bendición para otros, es necesario que estemos preparados para oír con atención lo que Él quiere hablarnos a través de su siervo. Y de esa manera entramos a un programa especial. Se llama La Adoración Integral del Hombre, funcionando bajo el diseño divino de Dios. Pastor Juan Fernando, bendito, es una alegría tenerte en este programa y como ves, estoy muy agradecido con tu presencia. Muchas gracias, Pastor. De veras que pues, no esperaba que lo leyeras del currículum, pero sí es la gloria para el Señor. Él ha pedido que pasemos por estas áreas y claramente Él me dijo en una ocasión que... y fue una ocasión de cambio tremenda en mi vida, porque me dijo, todo esto que has aprendido y que has hecho por las organizaciones y empresas alrededor del mundo, hoy lo haces en mi reino, a mis iglesias. Y es efectivamente en donde cabalmente lo que tuviste ahí, el cambio que empezamos a trabajar, a apoyar, a empujar, dando de regreso todo lo que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Y entendiendo que lo habíamos aprendido y aplicado en organizaciones que la presión y la demanda es alta para llegar a niveles de excelencia, ellos le llaman profesionalismo, para traerlo a nuestras iglesias, a nuestras vidas, porque el Señor espera eso de nosotros. Hemos sido creados para la excelencia y Él espera que funcionemos en esa excelencia de diseño que nos ha dado en todo nuestro ser. Así que te agradezco por la introducción, lo recibo muy humildemente y te bendigo en el nombre de Jesús. Gracias por tenerme en tu programa, muy contento de compartir contigo. Gracias, Juan Fernando, bendito. Eres una alegría para mí. Hermano lindo, vamos a comenzar con una pregunta hablando del tema que ya introdujimos. Y esa pregunta nos va a dar lugar a muchas respuestas que ya están esperando. ¿Cuál es la integridad que Dios pide de nosotros como su creación? Claro, claro. Fíjate que mucho de lo que nosotros cuando nos dicen palabras como sé íntegro, busca la integridad, ¿verdad? Nos vamos a las acciones, nos vamos a no mentir, a cumplir con lo que hacemos, a ser honestos, a ser transparentes y tratamos de actuar en nuestro conocimiento. Pero la palabra del Señor nos habla desde el capítulo 1 y el capítulo 2 de Génesis, nos empieza a establecer, a informarnos de cómo hemos sido nosotros diseñados y creados. Efectivamente, en el programa Buenas Nuevas de Esperanza, que es fabulosa revista del Canal 27, tuvimos la oportunidad de hacer una serie de programas que se llamaban Diseñados para Funcionar. Y el Señor así nos ha creado. Esta integridad que la palabra del Señor habla es esa integridad de cómo hemos sido creados. La palabra del Señor en Génesis nos dice que la decisión que Dios toma cuando dice vamos y hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Es una decisión. Y nos crea. Aquí, por favor, y compartamos hacia adelante. Aquí el Señor nos crea a su imagen y a su semejanza y está refiriéndose, pues lógicamente, a todo lo que nosotros recibimos de Él como esos dones espirituales que tenemos. Y esa imagen y semejanza es la imagen espiritual, la porción espiritual de nuestro ser.
Dios es espíritu, aunque Él no tiene ninguna limitación de ser un cuerpo físico, cualquier cuerpo físico. Nosotros tenemos un cuerpo físico porque hemos sido puestos en esta tierra. Y esa es la segunda porción de ese diseño. Hemos sido creados a espíritus y por esa razón tener esa relación espiritual tan integral con nuestro Creador. Pero luego Él decide ponernos en la tierra y del polvo de la tierra, Él viene y forma un cuerpo en donde nos introduce a ese cuerpo. Propone la creación. Yo, compartiéndote algo personal, mi madre murió hace 6 meses, ¿verdad? Lastimosamente ya no la tenemos con nosotros, pero para mí fue un momento muy impactante y esto abro mi corazón y te cuento que cuando eso sucede, vino a mi corazón una pregunta que yo se la hice a Dios, yo se la hice a Jesucristo y le dije, Señor, le digo, y yo mismo me cuestionaba por qué estaba haciendo esta pregunta. Y le decía, ¿por qué me estás enseñando con la muerte de mi mamá? ¿Qué me estás enseñando? ¿Qué me estás enseñando? Y era una pregunta que venía constantemente. Te puedo decir, no me dejaba tranquilo la pregunta. ¿Me entiendes? A veces tú puedes controlar eso. Y entonces esa pregunta me la hacía internamente. Y yo hablando con el Señor le decía, ¿qué me estás enseñando? Yo sé que me estás enseñando algo. Entra una llamada en esos días difíciles y me dice esta persona, me dice, Juanfer, siento mucho que la pérdida de su mamá. Y le digo, sí, gracias, muy amable, eres muy amable por llamarme. Y después me dice, pero qué bueno que no murió, ¿verdad? Me dice. Y me impactó. Espérate, pero se acaba de morir, dije yo adentro de mí. ¿Cómo que no murió? Ya murió. Pero ahí fue la revelación, esa palabra, esa activación fue la revelación que el Señor quería enseñarme. Yo como pastor he sido invitado, con los pastores que somos, a ir a funerales y tratas de dar una palabra de consuelo, una palabra de aliento, una palabra de esperanza. Pero casi que lo haces diciendo, no, que lo siento y qué difícil que ya no está ese ser. Pero el Señor me estaba mostrando ahí, a través de mi mamá, porque ella me dijo, esa persona que me ama me dice, ella no murió. Inmediatamente me dice, sino solamente cambió de dirección, me dijo. Ella ya no radica aquí en la tierra con nosotros, ella radica en el cielo, en su hogar donde todos queremos llegar, me dijo. Y para mí, cosa tan sencilla y simple que la decimos y la repetimos y la decimos como la promesa de la salvación, efectivamente fue explosivo delante de mí, diciendo, este es parte del regalo de la salvación, este es parte de la promesa de Jesucristo, esta es la por qué Jesucristo murió. Este es donde el cuerpo no resistió ya más, ya estaba entrada en edad y tenía algunas situaciones de salud, pero el cuerpo que caminaba en esta tierra caducó. Ella no caduca. Nuestra porción de ser hechos a imagen y semejanza es una porción que Jesucristo nos ofrece para la eternidad a través de la salvación en Él. El tenerlo dentro de nuestro corazón como nuestro Salvador y vivir en esa salvación que vamos a hablar más adelante. Pero para mí, imagínate el tan simple mensaje que siempre hemos hecho, me explota enfrente. Entonces, solo para explicar que el cuerpo de mi madre fue el que caducó, ¿verdad? Ella sigue viviendo y ahora está más que gozosa, sin dolores y problemas, y nos está esperando cuando lleguemos allá en el cielo a compartir con nuestro Padre Celestial. Pero el punto aquí es, hemos sido creados a espíritus, hemos sido creados, puestos en un cuerpo, y el Señor sopló vida en nosotros, un elemento adicional. La vida es cabalmente esa alma, que es donde nos confundimos mucho. El alma, la palabra del Señor habla del... tú sabes, cuando David le dice en Salmos, le habla al alma, y le dice, como que le da codazos, y le dice, bendice alma mía. O sea, le está hablando, le dice, no, bendice alma mía a Jehová. Y después le dice que funcione, le dice, y no te olvides, porque en nuestra alma están los recuerdos. No te olvides de ninguno de sus beneficios. O sea, te corresponde a ti, alma, conocer a Jehová, entender todos los beneficios y recordármelos constantemente para que yo camine en esas promesas de Jehová. Entonces, David le hablaba al alma, ¿verdad? Y efectivamente hay varios pasajes en donde se le habla al alma. Entonces, esa alma, y esa es la parte difícil, esa alma es la que nos permite vincularnos con el cuerpo. Esa alma es el software, si lo quieres llamar así, del hardware que es el cuerpo. Si tú tecleas en un hardware, pero no hay un software que integre la información, el cuerpo no funciona. Entonces tú metes un bocado a tu boca de comida que alimenta el cuerpo físico,
Pero el alma le dice, mastica, traga. El alma le dice, respira. El alma te mantiene funcionando. Y esa es la vida que Dios nos da en el cuerpo físico. No es la vida espiritual, es la vida del cuerpo físico. Entonces, esas tres partes, aquí sucede lo difícil. Uno, que creemos que el alma es la que el Señor está buscando. El Señor mantiene la integridad del espíritu. Es lo que lleva es el espíritu. Pero aquí en los representantes íntegros del reino de los cielos. Eso quiere decir que somos representantes en lo espiritual, en lo físico y en lo almático, en nuestros conceptos, en nuestras opiniones, en nuestras ideas, en lo que transmitimos y la forma que influimos. Y entonces es nuestro trabajo entender que, claro, en la universidad es correcto y es conveniente que vayas, pero ahí estás educando tu alma. Y es necesario que ejercites tu cuerpo y que sepas alimentarte correctamente. Ahí estás cuidando tu cuerpo. Pero también es necesario, y esa es la integridad, que dobles rodillas, que te vincules en fe, en oración con Jesucristo, que celebres a Jehová como nuestro Creador y Dios Todopoderoso, y que te vincules al Espíritu Santo que nos ha dejado el Señor y que la promesa ha sido que ha sido puesto en nuestro corazón, que te guíe, que nos regañe, si lo quieres ver así, que nos revele su palabra y que nos ayude a caminar en él y que seamos influidos en nuestra alma por el Espíritu Santo, para que no nos ajustemos de acuerdo a los pensamientos de este siglo, sino a la palabra del Señor. Esa es la integridad. De ser íntegros es funcionar en las tres partes que Jehová nos ha creado para reinar en esta tierra, para traer el reino de los cielos a esta tierra y para celebrarlo en adoración. Esa es la parte de la integridad. Muy lindo. Una exposición bien clara, mi hermano, de gracias de corazón. Y creo que a muchos nos hace entender muchas cosas que incluyen lo que has dicho. Bendito seas. Y quiero añadirte algo, Juan Fernando, que te puede servir tal vez como un ejemplo si es que no lo conocías. Dentro de la iglesia tenemos un pastor que se dedica también a hacer esas pruebas que se hacen cuando una persona pasa por un detector de mentiras. ¿Has conocido esos sistemas que se usan hoy día para saber cómo está la conducta, la veracidad de la persona? Y él me dijo algo que te va a impresionar si no lo conocías. Me dijo, hermano pastor, el hombre no está diseñado para mentir. Y por la misma razón es que nosotros, cuando hacemos uso del polígrafo, encontramos que hay mentira porque no puede mentir el hombre por naturaleza. Eso te impresiona y me bendice aportártelo porque a mí me sorprendió igual que a ti ahorita cuando me lo dijo el pastor que me lo comunicó. Así es que podemos entender la grandeza de la creación que Dios nos permite, donde no incluyó el hecho de que mintiéramos. Bueno, solamente quería decírtelo con gratitud en mi corazón. Juan Fernando bendito, pastor bendito. La segunda pregunta que sé que puede ser de gran bendición para la audiencia: ¿cómo ha sido que hoy estamos en la misma oportunidad de la relación con Dios como la tuvo Adán en el huerto del Edén? Sí, en realidad el Señor es fabuloso, Él es glorioso, pues tú sabes, y tú y yo estamos enamorados de Él y de sus promesas, y la revelación de la palabra es tan grande que no puedes dejar fuera ni una coma, ni un punto, ni una letra de esa palabra. Toda es íntegra, toda es una sola. Y efectivamente eso es algo que pues a mí me ha encantado. Yo siempre lo digo cuando estamos platicando con las personas, cuando estamos predicando, es busca la palabra del Señor y léela. Lee la palabra, pero no la leas de forma histórica. Léela de forma de que es la voluntad de Dios, tu creador, tu Dios. Y entonces escúchala, porque el Señor te va a hablar a través de ella. Es conveniente que la leas lógicamente en su integridad histórica para que sepas qué estaba pasando entonces, qué sucedía en el contexto forma de la presentación de la palabra. Pero la palabra del Señor no está separada entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Esas son separaciones que ya el hombre vino a hacer.
El Señor nos dijo, bueno, hasta aquí llega el Antiguo Testamento y comenzamos con un Nuevo Testamento. La palabra es integral y es cabalmente en la línea en que el Señor venía funcionando. Y comienza desde el Edén, bueno, se empieza a narrar desde la creación de la tierra y entonces Adán y Eva en el Edén. Y cabalmente esa es una relación muy especial. Todos dicen, wow, qué buena oportunidad la que Adán tuvo. ¿Por qué? Porque Adán caminaba y platicaba con Dios y Dios platicaba con Adán. Dios le daba las instrucciones y Adán cumplía lo que Dios le decía. Entonces parecía que era así es muy bueno hacerlo, muy fácil, porque estás recibiendo directamente de Dios esa instrucción y tú la estás cumpliendo. Por supuesto, todos, o pues algunos sabemos, la mayoría sabemos, el error, el pecado de la desobediencia de Adán y haber infringido, el haber quebrantado la instrucción específica que Jehová le había dado. Y entonces, por esa razón y por el pecado que habían ellos llegado a tener, pues hay una decisión que se toma. Pero aquí es bueno comenzar con esa decisión. Porque la palabra del Señor dice cabalmente, dice, vamos ahora, dice, es otra decisión en conjunto, si te das cuenta. Vamos ahora y saquemos a Adán del Edén. No vaya a ser que estire su brazo y que coma del fruto del árbol de la vida. Entonces, la palabra del Señor dice que en el centro del Edén habían dos árboles. Uno, el árbol de la vida, y el otro, el árbol del bien y el mal, la sabiduría y el conocimiento. Y que podía comer de cualquier árbol menos de uno, no de dos, de uno. En otras palabras, Adán muy bien pudo haber comido primero del árbol de la vida y haber vivido eternamente, pero no lo hizo. Comió del que no tenía que comer en desobediencia. Y entonces a él lo echan no de castigo, lo sacan del Edén para que no coma de ese fruto y viva eternamente en pecado, porque había pecado. Entonces, si viene la promesa de la eternidad con pecado, ahí hay un serio problema, porque estamos en el pecado. Entonces viene el Señor y pone los querubines con lanzas de fuego, con espadas de fuego, y tú sabes lo que la palabra del Señor dice. Ahí hay un primer pacto, y es el pacto adánico, el pacto que hace con Adán y le dice todo lo que le va a suceder y que va a tener que sudar para comer su pan y todo lo que sucede. Y la señal de ese pacto es la muerte física, ¿verdad? Ese pacto no se termina a través del pacto abrahánico, ni el noénico, ni el mesiánico, sino que se termina en el pacto eterno, el pacto con Jesucristo en la cruz. Ahí se cancela este pacto. Y Jesucristo, el segundo hombre, el hombre perfecto, viene y hace un pacto que en los evangelios dice Jesucristo en lo que nosotros conocemos como la última cena, la cena del Señor, dice, aquí está mi sangre, la señal del pacto, la sangre del pacto. Es a través de la sangre de Jesucristo que el pacto se da, y ese es el pacto eterno, que Jeremías habla del pacto eterno, que Ezequiel habla del pacto eterno, pues Jesucristo lo está presentando. Ahora mira qué tremendo, y voy a hacerlo corto. Adán termina esa relación con Dios y no tiene la relación otra vez que tenía originalmente. Hombres escuchando la narrativa de la descendencia de Adán y Eva, y de Eva también y Adán, pues lógicamente buscan de Dios. No es uno de ellos que cuando baja del arca lo primero que hace es un altar y presenta ofrendas. Que ojo que hay una enseñanza tremenda, que la ofrenda es el vínculo que une lo físico con lo espiritual, porque trae lo físico al altar y sube de agrado a lo espiritual. Entonces, Noé lo hace y le cambia la opinión a Dios. Dice, wow, o sea que el hombre así realmente es bueno. Él vino, no le di instrucciones y lo hizo. Abraham es otra persona que sigue de Dios y hay un pacto con Abraham en donde viene el pueblo judío. Y lógicamente después viene Isaac y viene Jacob. Y con Jacob, lógicamente las tribus, y ahí viene Moisés, y con Moisés viene el pacto del arca. Y ahí la relación, el Señor dice, bueno, ¿saben qué? Vamos a reconstruir la relación y les voy a poner un sacerdote. Y ve que el trabajo es mucho y también le pone jueces, ¿verdad? Y con Samuel, que se levantan contra Samuel y pues los hijos no eran lo mejor que había, les dicen, no, queremos un rey, porque todos los demás pueblos tienen un rey. Y les pone un rey. Y los reyes se dividen. Y entonces viene en Jeremías 3 y el Señor nos dice, y les mandaré pastores. Y por primera vez está mencionando a los pastores.
conforme a mi corazón, les dice. Que los enseñen o que los apacigüen con ciencia y conocimiento. O sea, el pastor debe ser preparado en la ciencia y conocimiento que espiritualmente, por ser de acuerdo al corazón de Dios, van a filtrar, que no sea cualquier ciencia y cualquier conocimiento. Va a ser una ciencia y un conocimiento filtrado espiritualmente para que efectivamente sea la verdadera. Y entonces viene Jesucristo, ¿verdad? Y Dios en Jeremías y nuevamente en Ezequiel nos habla del pacto, ¿verdad? Y algún día vamos a hablar del pacto, es fabuloso. Pero el pacto es cabalmente la salvación de Jesucristo. Y cuando Jesucristo viene, que hoy hablamos del Evangelio, el Evangelio, yo lo digo con todo el amor y el respeto del mundo, les digo, no puede ser solamente el Evangelio de la muerte de Jesucristo. Hay un Evangelio del derramamiento de sangre. Hay un Evangelio de la resurrección. Hay un evangelio de la cruz, lógicamente. Hay un evangelio de la gracia. Hay uno del favor. Un evangelio del bautismo del Espíritu Santo. Porque todo esto es vinculado. Y ahí es donde entramos en esa fase de salvación que más allá de lo que le pasa a mi madre, que muere y se va al cielo, ¿verdad? Que pues yo soy cuarta generación evangélico y a mí me enseñaron eso. Que yo recibía a Jesús y entonces cuando me muriera tendría un beneficio. Pero no es así. Nosotros tenemos tres fases. Hay una justificación a través de Jesucristo que nos hace justos cuando lo recibimos. Y entonces entramos en la gracia y el favor por esa justificación. No somos justos por nuestras acciones, por Jesucristo. Una vez somos justificados, entramos en la gracia y el favor de Dios, que ninguna acción nuestra nos lo hubiera dado, pero sí por amor de Jesucristo. Y entonces el Espíritu Santo automáticamente, porque Jesús nos lo ofrece, mora en nosotros como la relación de Dios integral. Padre nos crea, Jesucristo nos salva, el Espíritu Santo nos guía. Y entonces en esa relación del Espíritu Santo, mira lo tremendo, vivimos la segunda parte de la salvación, que es la santificación. Y es lo que muchos se niegan. ¿Eres santo? No, yo no soy santo, ¿cómo vas a creer? Espérate, si el Espíritu Santo está en ti, tú eres santo, no por tus acciones, por la presencia divina del Espíritu Santo en ti. Y entonces tú eres santo, porque Jesucristo así lo dice. Jehová le dice a Moisés, quita tu calzado, porque tierra santa pisas, porque ahí estaba la presencia de Dios. Y lo único que hace santo cualquier lugar, cualquier persona, es la santidad que hay, que es Dios, la santidad que viene en el Espíritu de Dios. Entonces nadie va a conocer tu santidad, ni la mía. Pero todos conocen nuestro testimonio. Y nuestro testimonio habla de la santidad que tenemos. Entonces aquí llegamos a la parte de la explicación. Hoy nosotros, a través de Jesucristo, podemos caminar con Dios nuevamente como lo hizo Adán. O sea, la salvación en Jesucristo restituye la situación que hubo en el Edén. Y hoy caminas tú, puedes caminar con Dios. Es más, lo hacemos. Que no le querramos oír porque hablamos mucho y pedimos mucho y tal vez no le damos el espacio para que Él hable, pues es otra cosa. Pero Dios quiere hablarnos. Dios nos habla a través del Espíritu Santo. Cuando tú tienes la fe y tienes la disposición de obedecer lo que Dios te va a decir, Él te va a hablar audiblemente y vas a hacer tú lo que Él te diga. Entonces regresamos hoy a estar en esa posición como lo estuvo Adán en el Edén. Caminando con Dios, escuchando a Dios, no usando intermediarios, sino hablando con Él directamente, adorándolo en nuestras acciones, caminando en la verdad. Y entonces viene la tercera fase de la salvación, que es la glorificación. Y esa glorificación es cuando muere tu cuerpo, no resiste el tiempo, no resiste ya tanto y la voluntad de Dios se hace sobre ti. Y entonces te vas a vivir a la casa de nuestro Padre glorificado. Esa es la glorificación. Entonces hay justificación, santificación, glorificación. Y ahí en esa santificación comienza la relación de Adán y Jehová nuevamente aquí en la tierra. Así que esa es un poquito la explicación de cómo. Es feísima. Me alegra tanto que nos lleves de esa manera ante una realidad que estamos viviendo, pero te aseguro, mi querido Juan Fernando, que para algunos es como algo novedoso. Y es sencillo el hecho de que lo que has comparado hoy es el anhelo de Dios, que tengamos comunión, compañerismo con Él, y me hace tan dichoso, Señor, el entender lo que ves tú
a la manera en que lo expones, porque es justamente como Dios lo ha declarado en su Sagrada Amén. Escritura. Qué linda Amén. aportación, Juan Fernando, que seas bendecido. Y la gente que nos está mirando, quiero exhortarles con amor a que ustedes puedan percibir esto que están oyendo y hacerlo, atesorarlo para ustedes mismos, porque es exactamente lo que el Señor diseñó para usted por nombre propio, como un alma viviente, como un ser espiritual, con un cuerpo humano, como ahora lo hemos mencionado o lo hemos escuchado, y le insto con amor. Este programa lo está mirando hoy, día jueves, pero no olvide que el domingo a las 10 de la noche podrá volverlo a ver por aquello de que tenga interés en verlo con su familia, con sus hijos, con su esposa, si en este momento no fuera así, o repetirlo, porque el contenido realmente creo le agrada al Señor y por lo tanto le agrada a usted. Estoy seguro de que el Espíritu de Dios nos está hablando a través de un vaso de barro, pero un vaso lleno del tesoro que Dios nos dio, su Espíritu. Benditos sean todos. Juan Fernando, bendito, gracias que debo de darte siempre por lo que estás haciendo y decirles a todos los que nos han visto lo que acabas de escuchar, es creo lo que quisiera que todos aprovecháramos de este programa que estás llevando a cabo. Mi querido pastor Juan Fernando, quiero preguntarte entonces, si todo cuanto hemos visto que es así, como Dios lo ha establecido, ¿cuál es la integridad que Dios espera de mí, de nosotros, sus hijos? Amén. La integridad que Dios espera de nosotros es cabalmente en la forma en que Él nos diseñó, integralmente. O sea, voy a leer un salmo, quiero compartir un salmo, ¿sí? Y dice Salmo 150. Salmo 150 dice, aleluya, dice, alaben a Dios en su santuario, alaben en su poderoso, alaben por sus proezas, alábenle por su inmensa grandeza, alábenle con toque de corneta, alábenle con lira y arpa, alábenle con con panderos y danza, alábenle con instrumentos de cuerda y flauta, alábenle con címbalos resonantes, alábenle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe al Señor. La palabra del Señor nos habla y nos dice en varias porciones de la Biblia cómo la creación alaba a Dios. Y nosotros nos asombramos como, me recuerdo que mi padre, cuando yo tenía unos 7, 8 años, nos llevaba a la avenida Reforma y nos llevaba a la Sexta Avenida cerca del parque, donde había muchos árboles, pero nos llevaba alrededor de las 5 o 6 de la tarde, porque él estaba admirado por un fenómeno que se daba y aún todavía se da en algunos casos, y todos los pajaritos de la ciudad se iban a esos árboles, ahí anidaban, pero a esa hora, estaban llegando a sus nidos y eran unos cánticos de los pajaritos tan fuertes, tan grandes, que cualquier persona que se acercaba decía, wow, o sea, tú los oías y decías, qué tremendo. Yo me recuerdo, hasta escucho mientras hablo con ustedes, esos sonidos gloriosos, porque eran sonidos de pajaritos cantando. Y cuando yo le preguntaba a mi papá, decía, mira, ¿y qué están haciendo? Y ellos me decían, le están dando gracias a Dios por un día más. Uy, qué tremendo. Me emociona decirlo. Y hay una presencia de Dios muy especial en esto. Esos pajaritos adoran al Señor. Y cantan al Señor. Y cuando los árboles están en esa primavera, en esa gloria de color, están adorando al Señor. Y cuando las aguas cristalinas, transparentes que tienen, me recuerdo que fuimos a una isla y cuando llegaba el avión decían que habían 7 colores antes de la isla. Y efectivamente habían 7 diferentes tonalidades de azul. Y uno las va contando ya en 7. Eso está adorando la grandeza, está dando testimonio de la grandeza de Dios y de esa forma adoran al creador de los océanos. Nosotros somos espíritu, somos cuerpo y somos alma. Entonces, tenemos que adorar en esa integridad. Esa es la integridad que Dios quiere de nosotros. Que lo que nosotros hagamos físicamente dé testimonio de la presencia, el poder, el amor y la grandeza de Dios en nuestra vida. De lo que nosotros hagamos en nuestro pensamiento. En eso pensad, dice la palabra del Señor. En lo que es bueno,
en lo que tiene virtud, en eso pensar. Porque David decía, él estaba asombrado, decía, aquí la palabra no ha salido de mi boca y tú la conoces toda. Entonces, si el Señor conoce nuestros pensamientos, que nuestros pensamientos sean correctos delante del Señor y que adoren. Y por supuesto, que tu espíritu no pare de adorarlo, darle gracias al mirar su grandeza. Nosotros decimos en mi casa que somos una casa de milagros. Aquí mi hija de 18 años sanó de cáncer en 10 meses, sin tomarse una pastilla. Yo no me tomo una sola pastilla. Los doctores quieren operarme, abrirme, extirparme, darme medicina. No, yo creo en Dios que me va a sanar. 18 años. O sea, alguien más en mi familia me dijo, ¿no te sentís irresponsable de no llevar a mi hermana al doctor? Y yo le dije, me siento más irresponsable de faltarle a su fe. Pero la niña pasó por momentos críticos. 10 meses después, el Señor extirpó el tumor, porque era un tumor que era visible. Y lo extirpó, lo desapareció, la sanó y le dio el don de sanidad. Hoy ella ora por la gente y la gente sana. Y ella predica y ella hace, es más, ahorita está trabajando en hacer una Biblia de estudio, puedes creer, tiene 25 años y tiene su grupo en redes sociales, en internet. Entonces, esa es la forma de darle gloria a Dios, esa es la integridad que Dios está buscando de ti. Una integridad que tu cuerpo testifique y le dé la gloria, que tus pensamientos testifiquen y le den la gloria y que tu espíritu no cese de adorarlo. Esa es la integridad que Dios pide de nosotros. Es conmovedor y glorificador de aquel que nos dio la vida y es nuestro Amén. Señor y Padre. Qué hermoso lo que nos has contado y nos bendice tanto. Y salúdame a esa familia linda que tienes de a tu hijita, porque no sabíamos esos detalles tan particulares que hacen que tengas tanto amor por el Señor, como es evidente cuando hablas, mi hermano lindo. Te cuento rápidamente, pastor, que cuando tú leías el testimonio, leíamos el currículum de mi vida, hablabas de que el ministerio Kingdom Ministries, que no me preguntes por qué está en inglés, eso fue algo que el Señor nos dio y te vas a asustar cuando te comparta después un poco más de los programas, cuántos hay en inglés y cuántos hay en español. El concepto de la iglesia como tal que el Señor nos habló y nos dijo y pues vulgarmente decimos nos hacemos el quite. Yo por años dije no es para mí, yo no soy pastor, no es para mí, yo no soy pastor. Hasta que bromeando les digo, cuando Dios decide que sos maceta, del cielo te cae la tierra y la flor, ¿verdad? Y sos maceta, o sea, ya entendí. El Señor me llevó. Esa licencia que me dio la United Brethren of God en California vino de Dios, nunca la pedí, nunca la estudié. Trabajamos con 27 de sus iglesias y nos llamaron y nos dijeron, aquí están, ni siquiera las solicitamos. Y vienes allá por el gobernador de California, o sea, ya estás, casi que forzado. Y esa fue en el 2006. La iglesia no la abrimos sino hasta el 2016, 16. O sea, pasamos todavía 10 años esperando. Pero cuando comienza todo, mi esposa es la que lo comienza, pues ella es la que crea el programa de apoyo social, de corazón a corazón. Mi esposa es de las personas que miran una cajita donde dice done y no pregunta para quién ella dona, ella da. Ella tiene un corazón de dar tremendo. Entonces comienza su ministerio y empieza a dar y ahí en ese el Señor me habla y me dice, ya tienes que abrir la iglesia y es una de mi iglesia, pero la gente, las personas lo conocerán como la iglesia. O sea, me dijo, no es... ¿Me entiendes por dónde vas? Y efectivamente, mi esposa comienza el movimiento, es lo que te digo. Y nosotros seguimos, mis hijos me acompañan, les hablamos, les dijimos, ustedes quieren seguir donde están, estamos contentos, algunos de ustedes están liderando, sigan, están bien cubiertos. Y decidieron venirse con nosotros, ¿verdad? Y por supuesto, por la pandemia, cerramos la iglesia y ahorita estamos en una reforma completa, porque vamos a hacer un proceso en donde la iglesia, como tal, la seguimos teniendo, la vamos a seguir teniendo en internet, pero las presenciales van a ser eventos bimensuales para reunir a la congregación, para no sacarlos de donde están en sus iglesias, que sigan ellos formando parte, pero dando palabra a la iglesia para que la iglesia pueda crecer conforme ellos la encuentren, ¿verdad? Sí, ese es un poquito, por eso te quería contar eso de que efectivamente mi esposa fue la primera que comienza y dice, ok, obediencia, aquí voy y se va. Y eso es como el Señor nos ha llevado hasta donde estamos.
Me hace recordar, y te lo digo con mucho aprecio para la memoria del doctor Otoniel Ríos Paredes, que fue el pastor que Dios usó para encaminarme en los caminos santos. Y él decía, cuando hay un pastor que pone sus pies por delante y no quiere entrar al pastorado, ese es el pastor que Dios va a usar. Pero cuando alguien se precipita, no va a ser lo mismo. Así es que Sí, bendigo tu corazón y me hace muy feliz que podamos mucho. tener esa certeza del llamado santo. Mi querido pastor bendito, hay una última pregunta, puede ser tal vez, y es entonces, ¿cómo es que he sido creado como ser humano, como cristiano, para ser adorador de Dios en integridad? Esa es una Mm, pregunta de mucho valor en estos tiempos. claro. Fíjate que hay varias cosas y voy a aprovechar que esta es mi última pregunta que tú me haces y te agradezco nuevamente por el tiempo que me das y doy gracias al Señor que nos permite compartir con la gente que nos está viendo, ¿verdad? A quienes amamos y bendecimos y declaramos que el Señor va a usarlos y los va a hacer adoradores y van a entender cómo todo lo que hacemos funciona en adoración para nuestro Padre Celestial. Te hablaba de la integridad hace un momento y efectivamente parte de lo que seguimos usando, y es bueno que vayamos viendo esto, por supuesto que nos tomaría muchas horas el estar discutiéndolo, platicándolo y enriqueciéndonos con ello, pero el alma, la parte que ya dijimos que es donde está tu conocimiento, tu entendimiento, tu voluntad, en donde está la decisión, en donde están los recuerdos, el análisis, ¿verdad? Cuando tú funcionas en lo que conoces, no en lo que no conoces, ¿verdad? Y eso es curioso porque el Señor en una oportunidad me habla y me dice, dile a tu alma, me dijo, que no se meta en la relación entre tú y yo. Ella solo sabe lo que sabe, pero no sabe lo que yo sé. Me impactó, Wow. nunca se me olvidó. No, nunca se me olvidó. Yo dije, ok, Señor. Y esa es una de las cosas que nosotros, mucha anuencia o mucha claridad. Te voy a dar un ejemplo rápido del alma. Cuando tú vas al colegio y estudias la primaria, la secundaria, diversificado, vas a la universidad y sacas una licenciatura y una maestría, tú tuviste aproximadamente 19,000 horas de entrenamiento entre asistencia a la universidad, escuchar, tareas, 19,000 horas. Esas 19,000 horas fueron formación de tu alma. Si tú estás en una familia cristiana y asistías, cuando antes era más normal, porque ahora por la situación no se puede, pero asistías a una iglesia, digamos que te daban clases de una hora, de media hora, no para una hora la clase de los niños, pero de una hora, de media hora. Y en esa media hora, durante el mismo periodo, tú recibiste aproximadamente unas 4,000, 5,000 horas de enseñanza bíblica versus 19,000 horas de enseñanza del alma. Si esto fuera la forma en que se desarrolla nuestro espíritu, que no lo es, no nos confundamos. Porque el Señor dijo que Él iba a poner, otra vez Jeremías, que nos iba a dar un corazón nuevo y nos iba a quitar uno de carne, nos iba a poner uno de piedra, nos iba a quitar y nos iba a dar uno de carne y nos iba a grabar su palabra en ese corazón, ¿verdad? Tanto que más adelante creo que Ezequiel dice, y ya no habrá necesidad de que enseñen de mí. Pero seguramente estaba hablando de la unción del Espíritu que viene, que hablamos a través de la salvación en Jesucristo, que el Espíritu Santo, claro que conoce la palabra de Dios, porque es Dios y porque sabe todo, entonces está en nuestro corazón, o sea, la palabra de Dios está en nuestro corazón, toda grabada por medio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo te redarguye y te guía y te habla y tienes aquella sabiduría que no está en el alma, que fue sabiduría, para dar un ejemplo, cuando uno trata de hacer algo y comete un error, uno cree que no ganó nada y tienes la oportunidad de ganar sabiduría. Si regresas y corriges lo mal que hiciste, entonces ganaste sabiduría. Cuando haces algo y tienes éxito, todos dices ganamos mucho, realmente solo tuviste éxito, no tuviste sabiduría. Y posiblemente el éxito se esfuma muy rápido. Pero la sabiduría permanece contigo. Muchas veces personas jóvenes dicen, ¡ala, qué persona más sabia! Pero esa sabiduría no está en el alma, está en el Espíritu, a través del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo revela a nuestro corazón lo que Él quiere revelar.
Y si nosotros le permitimos, dejamos que nuestra alma sea impactada por esa revelación. Y entonces, mira cómo funciona esto. Eso es glorioso. Yo le digo a las personas, la fe es un don de Dios. Sí. Ok. ¿Es un regalo de Dios? Sí. Ok. ¿En dónde la pone Dios? ¿En nuestro corazón o en nuestra alma? Perdón, ¿en nuestra alma o en nuestro espíritu? Y me dicen, pues en el alma, porque yo tengo que creer. Yo lo creo en el alma, si tú crees en el alma. Pero si es un don espiritual, no puede ir a una parte física material. Si es un don espiritual, tiene que ir al espíritu. Entonces, cuando tú estás funcionando en la fe, realmente, finalmente estás funcionando en el espíritu. Cuando tú haces algo con fe, yo lo uso hasta con las empresas, les digo, hagan un plan de negocios con fe. ¿Cómo así? Sí, que la gente diga, qué ridículo, ¿cuándo usted espera alcanzar esto? Por fe lo puede alcanzar. Entonces, usen la fe, y la fe es pues la certeza de lo que se espera, y aquí es donde está la confirmación de lo que te digo. Dice, es la convicción de lo que no se ve, y el alma solo puede creer lo que ve, no lo que no ve. Entonces la fe no puede estar en el alma, está en el espíritu. Entonces cuando nosotros en el alma nos alejamos de la licenciatura, las maestrías, los doctorados, las certificaciones, las posiciones, el logro, el dinero, las acciones que me han puesto en un puesto, y me voy a la creación de hijo de Dios. Y el Señor me decía hace poco, me dijo, no trates de entenderme, yo soy tu creador. O sea, no pienses que la creación va a definir al creador, es imposible. Pero si nos quitamos de esa mente almática de conocimientos y grandezas y nos vamos al espíritu y nos gozamos con Dios y lo ponemos al frente de nuestras acciones en fe, pues te cuento que la AGG me llamó otra vez. Yo ni siquiera busqué, ni siquiera participé con ellos. Tengo años de no estar con ellos. Y me llaman y me dicen, Juan Fernando, nos dieron tu nombre y queremos que seas uno de los directores de la junta directiva de la nueva. Le digo, ok, ¿qué se requiere? ¿Qué eres? ¿Ya estás? Bueno, sí, ya, entonces ya estoy. Entonces, eso no lo di yo. O sea, no fue mi título, no fue mi trabajo, fue Dios. Ahora la pregunta es, ¿para qué, Señor? Porque si voy a estar ahí en la AGG, tengo que adorarlo en mi posición de director de la AGG. Si yo estoy como gerente de una organización, tengo que adorarlo en mi posición de gerente y declararlo en todas mis acciones que Él está conmigo. Y así como los océanos tienen 7 colores, mis acciones tienen que adorar a Dios. Y que la gente vea en mis acciones que Dios está conmigo. Y es Él en mí que hace las cosas que yo hago, ¿verdad? Y ha sido difícil, porque fue un año muy difícil. Nosotros financiamos nuestro ministerio, nosotros no tenemos apoyo de financiamiento externo. Nosotros no nos basamos en las ofrendas de la iglesia, nosotros financiamos nuestro ministerio. Y entonces para financiarlo, estaba todavía trabajando dentro de la empresa y dije, Señor, hasta que me tengas ahí. Yo quería soltar todo e irme a trabajar solo en el reino. Me dijo, no te me adelantes. ¿verdad? Entonces Él me ha bendecido de este lado y yo he llenado. Pero desde abril, por 4 meses pasamos, como todos pasamos, los empresarios y los trabajadores, nos dio forma de calcetín y pasamos engavetados. ¿Ajá? Ya no pudimos hacer nada. Y ahora seguimos esperando en el Señor. Pero el Señor nunca yo me encantaría testificarte lo que pasó en esta pandemia, porque nos dedicamos a trabajar con las iglesias de lleno. 700 iglesias alcanzamos. Hicimos 6 libros. Dimos conferencias enseñándolos cómo ajustarse al cambio, entender que había que hacer comunidad de la iglesia y atenderlos, crear nuevos líderes, crear nuevos pensamientos. Todo eso se trabajó, ¿verdad? Que todo eso lo hacemos por amor, porque Dios nos mandó, no hay un pago. Y entonces seguíamos esperando, pero el Señor nos dio, mira, ya te contaré, pastor, pero son cosas tan graciosas y chistosas, que en los momentos de mayor necesidad y sin fondos ni una forma de que llegaran, nuestra perra, que la compramos entre 3 personas en la casa, porque es carísima la perra, porque ellas querían y todos aportamos, nos dio 9 cachorros que nos mantuvieron 3 meses la venta de los 9 cachorros. O sea, la gente comprando, Señor. Entonces, tienes que adorar a Dios en todo, hasta en la venta de los cachorros. Darle la gloria a Él, ¿verdad? Entonces, seguimos esperando en Él. Hay una promesa de riqueza económica que viene para testimonio de Él,
Pero hablábamos cabalmente en uno de los programas de la revista de la mañana ahí contigo, y yo les decía, miren, yo conozco gente tan próspera, pero tan próspera que lo único que no tienen es dinero. Y gente tan pobre, pero tan pobre que lo único que tienen es mucho dinero. Entonces tenemos que adorar al Señor en todo. Pablo lo decía, ¿verdad? Sé estar en lo mucho, estar en lo poco, pero la gloria es para Dios. Y mi adoración tiene que ser en integridad, en cómo pienso, cómo hablo, cómo digo. Y entonces yo uso un término de integridad. Digo, ser íntegro es hacer como dije, decir como pienso y pensar en lo que creo. Esa es integridad. Qué interesante. ¿Podrías repetirle a la audiencia las tres, por favor, Juan Fernando Bendito? Hacer lo que digo, decir lo que pienso y pensar en lo que creo. Eso es ser íntegro. Y entonces mi espíritu influye en lo que creo me hace hablar y lo que digo me responsabiliza de cumplirlo. Esa es integridad. Qué hermoso. Qué hermoso. Querido Juan Fernando, de verdad, quisiera que el tiempo fuera más largo. Hay programas donde lamento que lleguemos al final del tiempo que tienen per se, pero es el momento de agradecerle al Señor por tu vida. Amén. Hay una cualidad, Juan Fernando, que quiero expresar delante de Dios, delante de ti, delante de la audiencia. Cuando alguien me habla de qué más la santidad, sino agradar a Dios por sobre todas las cosas, y la familia que puede estar con un padre, con una madre que busca el bien de todos por cuanto es la misión que Dios nos encomendó. ¿Qué más la santidad produce? Y les he dicho con toda humildad y gratitud, produce profunda felicidad. Amén. Y eso no tiene precio, Juan Fernando. Amén. Eres un hombre Amén. feliz. Eres un Amén. hombre dichoso. Tienes la gracia Amén. que el Señor te ha regalado. Y precisamente cuando hablabas de integridad, es el momento más oportuno de decir que es derivada de tu intención de permanecer en la santidad que Dios te ha otorgado. Y gracias doy al Señor porque puedo decirlo abiertamente y decirte también, sigue siendo para la gloria de Él, el hombre que ha procurado tantas personas que sean mejor, porque el potencial está en ellas, solo tienen que descubrirlo. Y esa es tu misión, es el aporte que Dios te regaló para una iglesia cristiana evangélica que necesita tanto para glorificar el nombre, que sobre todo nombre, sobre todo en estos tiempos, Juan Fernando. Juan Fernando, lindo, debo de terminar diciéndote que Dios te bendiga, mi hermano querido, que Él te siga usando grandemente, que tu esposa, tus hijos sigan siendo el testimonio fiel de una familia que está hecha conforme a la voluntad que Él estableció cuando estableció la familia, precisamente en su propósito eterno. Gracias, Juan Fernando. Lindo, te doy un minutito para que te despidas de la audiencia y después cerraremos el programa. Por favor. Claro que sí. Pues primero que nada, nuevamente dando gracias al Señor por poder compartir con ustedes lo que Dios nos ha dado. Bendigo a cada uno de los que nos están viendo y te exhorto a que dobles tus rodillas, que busques en el Señor, que leas la palabra, que ayunes para que tu fe se desarrolle, que ofrendes, busca cómo ofrendar, porque es una forma de adoración. Esa es la verdadera razón de la ofrenda, que adores, que cantes y que sirvas. De esa forma, tu espíritu se va a consolidar, se va a fortalecer y se va a mantener unidos al Señor. Y no te olvides que has sido creado para funcionar en todas las áreas de tu vida. Si estás buscando un llamado, el llamado lo tuviste desde el día que fuiste creado y traído a la tierra. Busca en qué tienes que funcionar. Como padre, como esposo, como hija, como esposa, como mujer, como gerente, como lo que el Señor te ponga a hacer. Ese es tu propósito, de adorar a Dios en esa posición, testificando de su poder y llevando gente a los pies de Cristo. Te bendigo y te celebro desde ya, que sé que el Señor te va a usar y te va a hacer grande,
próximamente. Dios te bendiga y gracias por estar con nosotros, pastor. Dios te bendiga a ti también. Gracias, Juan Fernando. Igualmente a ti. Que Dios te bendiga con todo mi corazón. Hermanos lindos y hermanas lindas, solamente me resta agradecerles el haber estado en este programa de propósito de vivir. Creo que todos tenemos gratitud por lo que hemos podido oír, sentir delante del Señor. Que Dios los bendiga es el deseo de mi corazón. Y si Él nos lo permite, estaremos en un próximo programa de propósito de vivir según el plan de Dios para sus vidas. Que así sea y hasta pronto. Este programa ha sido posible gracias al apoyo incondicional de los socios honorarios. Desde su hogar, usted puede ser un canal de esperanza para muchas personas. Le invitamos a formar parte del socio honorario de Canal 27, llamando al teléfono 24 21 35 27 y sigamos llevando el mensaje de Jesucristo que ha cambiado y seguirá cambiando vidas. Canal 27. Predicamos la verdad.